A continuación, vamos a oír la última ponencia del doctor José Alfredo Bonilla. Él es otorrino laringólogo pediatra, graduado de la Universidad de El Salvador. Sus estudios de cirugía pediátrica los realizó en el Hospital Benjamin Bloom, e igual que la subespecialidad de otorrino la realizó también en el Hospital Bloom. Es actualmente el jefe de otorrinolaringología del Hospital Bloom, y el doctor también tiene múltiples cursos de diferentes tópicos sobre otorrino en los países de México, Colombia, Estados Unidos. Con ustedes les dejo al doctor Bonilla. Tengan muy buenos días. Yo creo que ya están un poco cansados y tal vez esta charla los despierte un poco, porque esta charla, siempre que la doy, trato de que sea lo más interactiva entre el auditorio y mi persona. No traigo mayores datos en términos estadísticos ni de aspectos puramente epidemiológicos, sino que vamos a hablar del tema cuerpos extraños en el área pediátrica de otorrinolaringología. Por lo tanto, en la medida que ustedes se involucren en la charla y pregunten, en esa medida creo que todos vamos a ganar. Así que las luces creo que las podemos poner, porque no vamos a utilizar ningún tipo de exposición visual. Ahí creo que... Como les repetía, hablar de aspectos anatómicos creo que en este momento no vale la pena. Todos manejamos aspectos anatómicos a estas alturas, y creo que lo más práctico es ir desarrollando el concepto. Primero, ¿qué es un cuerpo extraño? Es todo aquello que está alojado en alguna de los orificios naturales que involucran a la especialidad de otorrinolaringología. Así las cosas, vamos a dividirlo en cuerpos extraños alojados en nariz, en oído, en la vía aerodigestiva. ¿Cómo sospechar qué tratamiento establecer y qué es lo que debemos hacer o no hacer? En la mayoría de los casos, en este tipo de emergencias, es más conveniente no hacer que hacer. Ya lo van a ver ustedes por qué. Vamos a desarrollar primero lo que es el aspecto de nariz, cuerpo extraño en nariz. Vamos a considerar que un cuerpo extraño alojado en nariz va a ser todo aquel objeto que tenga un diámetro menor que las narinas anteriores y que en forma intencional ha sido alojado en esa parte anatómica de nuestro cuerpo. Podemos hablar de diferentes tipos de cuerpos extraños, y en el área pediátrica los niños nos llevan una gran ventaja en términos de qué se idean para poder alojar un cuerpo extraño en nariz. ¿Cómo vamos a sospechar nosotros? Porque de eso es lo que ustedes van a ver todos los días. En el hospital donde laboro no hay día que no tengamos alrededor de 7, 8, 10 o hasta 14 pacientes que consultan por sospecha de cuerpo extraño en nariz, y en el 95% de los casos la sospecha es una realidad. Entonces el servicio se ve abarrotado de pacientes que consultan con este tipo de emergencias en el área de otorrino. ¿Cómo podríamos establecer un diagnóstico o cómo sospecharlo? Todo aquel paciente de 0 a 5 años, que son los en donde está el mayor grupo de pacientes que consultan por esta situación, cursan generalmente, número 1, con dificultad respiratoria. La mamá se queja que el niño le costó hace 2, 3, 4, 5 noches respirar. Cabe destacar que casi ningún niño va a aceptar que se ha colocado algo en la nariz. Nunca dice, me puse esto o lo otro. Siempre lo niegan. Entonces la sospecha irá por parte de todos nosotros en el momento que la mamá consulte porque su hijo no está respirando adecuadamente. Número 1.
Número 2, rinorrea unilateral. Si es rinorrea bilateral, podemos hablar incluso de una situación de tipo gripal, pero si es unilateral, pues hay que revisar bien esas fosas nasales. Número 3, fetidez. No logran visualizar ustedes bien, pero sí hay fetidez a través de una de las fosas nasales, o la misma mamá les dice, la nariz no le huele bien a mi hijo. Ahí tienen ya 3 aspectos a considerar de que algo hay alojado ahí y habrá que hacer algo al respecto. El procedimiento, el tratamiento va orientado a eliminar, a desalojar eso que está ubicado en la nariz. Pero para poder hacer esto, tenemos que tener algún tipo de equipo necesario para poder hacer este tipo de extracción de cuerpo extraño. Cuando yo era estudiante, cuando estaba ahí por mi externado, internado, o incluso en el año social, un estudiante que iba arriba de mí me enseñó, no sé quién de ustedes ya ha usado el famoso clip. Le dan vueltecita, lo introducen y yo lo hice sin ser otorrino no sé cuántas veces. Nunca, gracias a Dios, tuve complicación. Nos pueden salir 20 buenas, una va a salir mala y el paciente se va a ver complicado. Ya les voy a explicar por qué. Entonces debemos de tener equipo necesario para hacer una extracción exitosa de un cuerpo extraño alojado en nariz. Tenemos que contar con una luz adecuada. En la especialidad de otorrino, nosotros trabajamos mucho con lámparas frontales, las cuales tienen una capacidad de visualización mejor que una lámpara de mano o que una lámpara de las que suelen haber en donde podamos estar laborando nosotros. Por lo tanto, intentar extraer un cuerpo extraño de fosa nasal en un niño de 0 a 5 años sin la técnica adecuada, sin el instrumental adecuado y sin la luminosidad adecuada, es un atentado en contra del niño. Y hoy con las demandas un atentado en contra de ustedes también. Por lo tanto, si la sospecha ahí está, lo mejor es referir al paciente para que se le haga una extracción exitosa de lo que el niño pueda tener en sus fosas nasales. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Experiencia de alguien que quiera discutir? ¿Qué creen que podría pasar si ustedes manipulan en una forma inadecuada un cuerpo extraño alojado en nariz? Número 1, que pueda sangrar, que se vaya a la epiglotis. ¿Quién da más? Es parte de la consulta diaria. Lo que dijo ahí la colega es cierto, puede sangrar y la mamá se va a ver perturbada de ver que el niño lo llevó sin sangre a través de su nariz y usted lo está comenzando a hacer sangrar. Número 1. Número 2, el manipular un cuerpo extraño en fosa nasal sin el instrumental adecuado puede, dependiendo de la forma de este cuerpo extraño, por eso es importante preguntar qué sospecha usted que el niño se metió en la nariz. Un papel, esponja, cartulina, chibolitas, granos de frijol, granos de maíz, diferentes granos que pueden alojarse en esa área. Entonces, para esos diferentes tipos de cuerpo extraño, hay diferentes tipos de pinza para hacer una extracción exitosa. Desde ahí ya vamos mal si no tenemos las pinzas adecuadas. Lo que dijo ahí también la colega de que el cuerpo extraño se vaya a alojar a la epiglotis, ese es lo peor que puede pasar. Si manipulamos un cuerpo extraño de fosa nasal en una forma inadecuada, el niño no lo va a permitir. El niño se va a mover, no se va a dejar manipular y por lo tanto la extracción que se va a intentar hacer va a ser un desastre. Tenemos 2 tuberías, una se llama esófago y la otra se llama tráquea. Si por estar manipulando el cuerpo extraño, ustedes hacen que ese cuerpo extraño se desplace a esófago, no hay ningún problema. Porque a través de sus evacuaciones eso va a salir.
El problema es de que se vaya para la vía aérea. Se fue para tráquea, entonces un simple cuerpo extraño de fosa nasal lo convertimos en una emergencia de las más críticas, a las cuales el niño deberá someterse a quirófano urgentemente para una broncoscopía. Algo simple, ustedes lo complicaron. Entonces, lo ideal es que si existe la sospecha, mejor referir al paciente. Y de estos casos ya pasaron muchos. Solo uno que quede como anécdota: me llaman por un frijol alojado en nariz. El médico interno lo manipuló, pero posteriormente, cuando yo llegué, él me dijo que ya no se lo veía, pero no me dijo que lo había manipulado. Entonces él estaba interesado en que yo solo llegara a darle el alta al paciente. Lo revisé, en efecto, no se le veía nada, pero en ese momento la mamá me dijo que había estado tosiendo. ¿Y desde cuándo tiene tos? Si ahorita le acaba de comenzar, después que el doctor le puyó ahí, comenzó a toser. Entonces, corrimos a quirófano a hacerle broncoscopía y en efecto el grano de frijol estaba en el bronquio derecho. Ven, algo simple se complicó. Y una broncoscopía es uno de los procedimientos quirúrgicos en otorrinolaringología pediátrica más complicados, más complejos. Estamos jugando con la vía aérea del paciente. ¿Alguna otra pregunta? Ok, pasemos al segundo. Vamos a hablar de cuerpo extraño a nivel del conducto auditivo, a nivel de oído. Cuerpos extraños en oído pueden dividirse en dos. Podemos hablar de los cuerpos extraños animados y los inanimados. Animados, ahí tenemos todos los insectos que se pueden alojar en el conducto auditivo mientras el paciente está dormido. A la cabeza tenemos las famosas papalotas, que cuando comienza el invierno aparecen ellas, cucarachas o algún otro tipo de insecto, incluso puede haber miasis causada por huevos de mosca. ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico aquí? En objetos vivos, cuerpos extraños vivos, que son insectos. Esto es bien fácil porque el paciente refiere un dolor súbito y puede describir: algo se me metió. Entonces estaba el insecto, se aloja, duele, causa un malestar bastante marcado y ya no salió. Entonces desde ahí, dice el paciente, refiere dolor y a la vez refiere hipoacusia. Casi no puede escuchar porque está obstruido el conducto auditivo, dependiendo del diámetro del insecto que se haya alojado en el conducto auditivo externo. ¿Qué hacer cuando consultan por un caso de esta naturaleza? Si la sospecha es grande, la historia va orientada a un insecto, aplicar gotas de alcohol. Nada más. Y ahí se acabó todo. Luego, cubrirlo con antibiótico porque puede haber una lesión de conducto o peor aún, de membrana timpánica. Lo cubren y lo refieren para que se le lleve a cabo una extracción de cuerpo extraño en oído. Aquí hablamos del insecto. Hoy hablemos de los objetos inanimados. Lo mismo que en nariz. Cualquier objeto que tenga un diámetro menor y que aquí quepa, el niño lo va a hacer. Y están casi los mismos que hablamos de fosa nasal. Granos, plastilina, papel, cartulina, crayolas, de todo lo que ustedes se puedan imaginar que tenga un diámetro menor, se lo pueden alojar en el conducto auditivo externo. Cuando vamos a manipular, la sintomatología, dolor e hipoacusia, o en una consulta de rutina con el pediatra, al examinarlo le dice: le veo algo raro, este niño se metió algo, y ahí comienza todo el desenlace de la referencia para que lo vea la especialidad de otorrinolaringología. En el menor de los casos es que el papá o la mamá se dieron cuenta que el niño se estaba manipulando, o que el hermanito mayor le cuenta que el niño se alojó algo en el oído. Manipular un oído es tremendamente doloroso. Duele.
para evacuar un cuerpo extraño alojado en esa área, habrá que tomar en cuenta lo mismo que en fosa nasal: lámpara adecuada, pinzas adecuadas dependiendo del tipo de cuerpo extraño alojado, y algo más: cuerpos extraños alojados en oído deberán manipularse bajo sedación. Si hablamos de niños de 0 a 5 o 6 años, habrá que considerar sedación. No lo podemos hacer en vivo, no lo debemos hacer en vivo. Podemos lesionarlo más de lo que el niño ya está lesionado por el cuerpo extraño que se ha colocado en el oído. ¿Preguntas? Ok, ¿hay alguna? Esa es de la vía aerodigestiva. Heimlich. Ajá. ¿Qué otras sustancias o medios físicos se pueden utilizar para la extracción de un cuerpo animado, o sea, animal? Si no tienes alcohol, ponerle cualquier cosa, agua. ¿Por qué? El alcohol te actúa como antiséptico por si ya se infectó el conducto o la membrana. Pero si no tienes, te llamaron por teléfono, mi hijo se le metió una papalota, póngale alcohol. No tengo alcohol, póngale agua tibia, ya subo. Y después se refiere para que se les traiga. Y no se corre riesgo de que, o sea, pueda morir el animal o haber una infección. Eso es lo que queremos, que se muera para que ya no se siga moviendo. El que un insecto alojado en oído se esté moviendo, tú puedes escuchar casi los pasos allá adentro y eso causa un dolor inmenso. Entonces lo que tú quieres es quitarle la vida al insecto, quitársela con cualquier líquido que tengas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, también piedras se suelen colocar, bueno, de todo. Caso clínico: se presenta un niño en un hospital de nuestra red hospitalaria pública que se había introducido una batería de reloj. Las baterías de reloj alojadas en nariz o en oído son más emergencias que cualquier otro cuerpo extraño, porque estos están todavía con carga y eso quema, ya sea conducto auditivo, si es acá, o si se lo ha introducido en fosa nasal. Entonces eso se vuelve más de mayor rapidez el manejarlo para extraer eso, porque mientras eso esté alojado acá o acá, está quemando. Entonces este paciente consultó en este hospital X, lo intentaron extraer porque el médico sabía de que eso lo estaba quemando. El único problema es que no habían pinzas, no había lámpara, ni era otorrino. Entonces lo manejaron ahí en el hospital. Habían estudiantes de medicina, llamaron a unos 5 o 6 para que entre todos lo agarraran. Ya casi una tortura, como que es la UFC. Lo tenían al pobre chiquitín, lo inmovilizaron a como pudieron, pero el colega, por más que intentó, no lo logró. El niño lloró como no se pueden imaginar ustedes. Lo ingresaron porque ya les agarró la noche peleando con el chiquitín y el día siguiente lo refirieron al hospital. El niño llegó con el oído tremendamente edematizado. Tomé una radiografía y cabal, como es un objeto que se puede, metálico, lo vi alojado más adentro. No le pude hacer nada ese día porque estaba muy edematizado. Lo cubrimos con antibiótico y el día siguiente le planifiqué exploración con microscopio. A veces ese oído tenemos que trabajar también, no solo con lámparas, sino que incluso a veces con microscopio. A la exploración quizás me tomó como 1 hora el querer extraer esa batería de reloj. Estaba alojado en el oído interno. La membrana timpánica ya estaba perdida. Habían ido a colocar esa batería en el oído interno. Entonces tocó planificar una cirugía, que es un abordaje
como si fuésemos a hacer una mastoidectomía. Abrir en la parte retroauricular, levantar el pabellón, fresar el hueso mastoide e ir a sacar la batería. Algo pequeño lo complicaron, igual que en nariz, como lo dijimos anteriormente. Entonces, ¿qué hacer? Referir cuando tengamos una alta sospecha. Un niño nunca les va a colaborar para que ustedes hagan un manipuleo de oído. ¿Preguntas? Bueno, entonces pasamos a la vía aerodigestiva. La orofaringe es una de nuestras áreas en donde en pequeños de 0 a 6 años, por hipertrofia de amígdalas, pueden verse involucrados en accidentes tales como las famosas espinas de pescado alojadas en la orofaringe, principalmente en amígdalas. En estos casos, la sintomatología va referida a que el niño presenta cialorrea, puede quejarse de dolor, y si ustedes exploran más, si el niño está un poquito más grande, les va a decir que el dolor se acompaña de una especie de que le puya, es que me duele y me puya. Desde ese momento ustedes saben que ahí está alojado, y bueno, obviamente la historia previa ya se las han comentado de que estaban comiendo pescado. Entonces hay una espina alojada en amígdala, hay que ir a extraerla. En muchos casos los pacientes pueden colaborar, y si ustedes tienen roxicaína o cualquier tipo de anestésico en spray, pueden hacer un intento, siempre y cuando el paciente colabore. Aplicamos silocaína, laringoscopía indirecta, y a veces suelen ser tan grandes estos artefactos que ustedes lo pueden ver. Con una pinza Halsted, una pinza Murphy, puede extraerse en una forma exitosa. Si no cuentan con eso, tampoco puede estar inventando el hacer un tipo de maniobra que no va a resultar beneficiosa para el paciente, y por lo tanto tocaría referirlo a un centro hospitalario. ¿Cuál sería la complicación de dejar un cuerpo extraño tipo espina en amígdala? ¿Cuál creen ustedes? Infección, pero esa infección puede verse más compleja y formar un absceso periamigdalino, y en el peor de los casos, un absceso retrofaríngeo, que eso ya constituye una urgencia en otorrinolaringología. Entonces, nuevamente pasamos a la referencia del paciente. Bajando de orofaringe, nos podemos detener en esófago. En esófago es donde se alojan muchos cuerpos extraños que obviamente tienen un diámetro igual que el esófago. Sin embargo, por la estrechez anatómica que existe en esta parte de nuestro cuerpo, vamos a hablar del caso más emblemático y más común que tenemos en nuestro hospital: las monedas. Las monedas, cuando ustedes las encuentren vía rayos X y ustedes ven un artefacto circular, sepan que esa moneda está en esófago. Cometen errores al hacer una referencia en la cual dicen moneda en tráquea. Eso es imposible. Una moneda no se aloja en vía aérea, una moneda se aloja en el esófago. Así que cuidado ahí con las referencias, porque muchos, una moneda en tráquea, el niño estaría muerto. Y por su forma, las monedas no pueden alojarse en la tráquea, se van para esófago. Sintomatología: el niño comienza con cialorrea, todo lo que le dan lo vomita. Si la mamá les consulta y les dice que cada vez que le da de comer al niño, a los 2-3 minutos se viene todo, o menos de ese tiempo, deben de explorar un poco más qué pudo haber pasado, y si tienen acceso a radiografías, no pierden nada con tomar una radiografía de tórax. En tórax van a encontrar, en términos radiológicos, si acaso hay moneda, un objeto de tipo circular
alojado en el tercio superior del esófago. Entonces, estos casos van directo para el hospital para que se les haga su extracción bajo anestesia general. ¿Qué otro tipo de cuerpo extraño puede estar alojado en esófago? Semillas de gran diámetro, como las semillas de jocote, o en algunos casos las canicas, las chibolas, o incluso semillas de mamón. Quedan alojadas, detenidas, y hay que ir a hacer una esofagoscopía para su extracción. ¿Tienen preguntas del esófago? Sí. La técnica de poner al niño colgando de los pies y dándole unas palmadas en la espalda para que evacúe el objeto. Si hablamos de qué tipo de objeto, ¿No? Moneda, corcholata. no va a salir. Por la estrechez va a quedar ahí alojado y ahí se queda, no va a salir. Es más fácil que baje y no que la saquemos por arriba, en algunos casos. Ya he tenido casos que me han llamado a medianoche y aquí en la placa vemos la moneda, me dicen. Eso no es una ultra emergencia, el niño puede esperar unas horas para que se le haga el procedimiento, por decir algo, un par de horas. El niño llega a las 10, 11 de la noche, radiografía, hay moneda. Si a las 6 de la mañana se le toma otra placa y la moneda está en el tercio inferior, ahí déjala, eso va a salir. Bajando del estrecho, del tercio superior del esófago, esa moneda en el 95% de los casos va a ser evacuada. Entonces, no resulta algo muy complicado. ¿Otra pregunta? A eso, ahí me decía la colega de cuando se tragan ganchos. Esos a veces pueden ser encontrados de forma accidental, porque como el gancho es, si lo hacemos vertical, va a quedar un espacio a través de la cual el niño puede estar todavía comiendo. Pero muchas veces ya nos hemos encontrado con ganchos que están abiertos. Entonces está pegado a una parte del esófago, por otra parte permite que pase parte de comida, pero el niño refiere dolor. Entonces hay que hacer también una esofagoscopía bajo anestesia general para la extracción de eso. Y pasamos finalmente a cuerpo extraño en vía aérea. Sí, doctora. Y en las amígdalas crípticas, que algún niño coma algo y se le quede alojado en las criptas de las amígdalas, eso le provoque fetidez o algo, para referirlo, para que le puedan extraer, porque en las criptas de las amígdalas queda, por ejemplo, palomitas de maíz, y aunque trague y le hagan comer guineo o lo que sea, no le queda. Entonces, esa puede ser una causa de fetidez en el niño, ¿verdad? No solo en el niño, también en el adulto también, sí. En lo que tú dices, amígdalas extremadamente hipertróficas que sufren infecciones a repetición, sí, pueden irse volviendo crípticas. Estas criptas alojan contenido alimentario, el cual, por más limpieza de dientes que se haga el paciente, nunca se van a desalojar de ahí. Por lo tanto, este alimento después de cierto tiempo se descompone y eso condiciona a litosis. Es indicación de amigdalectomía. Hay que irlas a quitar, no tanto en términos de emergencia, sino que esto ya se vuelve una situación de tipo relaciones sociales. Otra pregunta, con el oído, hay niños que pueden tener algún animalito, un hisopo, etcétera, que quedó ahí en forma crónica, se ha envuelto en secreción o en cerumen, por ejemplo. La contraindicación de hacer lavado de oídos. Miren, lavado de oídos, no sé cuántos de ustedes están efectuándolos. Si los están efectuando, les invito a que tengan mucho cuidado, porque el agua, 1, debe de estar a cierta temperatura. 2, la presión con la que ustedes hacen el disparo de agua debe de ser tal que no vayan a lesionar el tímpano. 3, en cada vez que ustedes aplican agua, deben de hacer otoscopía para ver si ya sacaron mucho o poco cerumen, porque si ustedes hacen un disparo con una jeringa
que contenga mucho líquido, con un catéter muy grueso, un catéter 20 por decir algo, la presión del agua puede ser tal que van a lesionar el tímpano. Entonces, mejor apliquen gotas. Y luego, últimamente lo que usamos en consulta pública y privada son aspiraciones. Estando ya el cerumen un poco diluido, lo aspiramos. Lavados casi ya se siguen haciendo, pero en menor número de ocasiones. Hacia esa parte vamos ahorita, es la que quedaba pendiente. Los cuerpos extraños en vía aérea. Vía aérea vamos a conceptualizar que comienza, en términos anatómicos, desde el punto de vista otorrinolaringología, desde la faringe para abajo, pasando por las cuerdas vocales, glotis, subglotis, tráquea, bronquios. Primero, ¿cómo vamos a sospechar de que algo puede estar en la vía aérea? Número 1, aparecimiento de tos súbita. El niño no tenía tos y comienza a toser. Número 2, que la tos en algunas ocasiones, las crisis de tos se acompañan de cianosis perioral, básicamente. Número 3, que a pesar que cuando le llegó a usted a su consulta, sospechan, porque a veces pueden haber un poquito de sibilancias, sospechan que hay broncoespasmos, se nebuliza y no mejora, entonces piensen ya en algo más. A menos que el niño tenga antecedentes de ser hiperreactor bronquial. De lo contrario, una tos súbita, acompañada de, en algunos casos, de cianosis, es mandatorio referir a un centro hospitalario. En muchos lugares entretienen a estos pacientes nebulizándolos, no mejora, o peor aún, medio mejora, lo despachan y la señora sigue quejándose de que su hijo no puede dejar de toser. En estos casos, una broncoscopía es el procedimiento quirúrgico a efectuar en estos pacientes para la extracción de lo que esté alojado en glotis, subglotis, tráquea o bronquios. Y la broncoscopía es uno de los procedimientos quirúrgicos en otorrinolaringología más complejos. Un niño menor de 1 año puede morir en quirófano producto de un reflejo vagal mientras se hace el procedimiento, y ya lo hemos experimentado. Entonces, paciente, tos súbita, cianosis, estaba jugando, peor aún, con algo, con juguetitos pequeños o semillas aún, deben de sospechar cuerpo extraño en vía aérea. Mandatorio y urgente referirlo. ¿Preguntas? ¿No tomarían una radiografía de tórax? ¿Qué van a buscar en una radiografía de tórax? Atelectasia, ¿qué más? Hiperinsuflación. Neumotórax no tanto así. Los neumotórax los causamos casi en una forma iatrogénica nosotros. Epidemiológico que encontré fue que el estudio radiológico nada más ayudaba en un 30%. Moraleja, no fiarse de una radiografía en la cual ustedes no vean fenómenos atelectásicos, llamen a su amigo radiólogo y les dice, todo lo veo limpio. Pues les hago saber que en este estudio, que hice una revisión de 10 años, solamente en el 30% el radiólogo decía sugestivo de aspiración de cuerpo extraño. En el otro 70% decía tórax normal, y en efecto, el tórax estaba normal, pero el cuerpo extraño estaba dentro del niño, no en la placa.
Así que tengan mucho cuidado cuando manden estudios radiológicos. Ya en otorrinolaringología casi ya no mandamos la famosa serie para cuerpo extraño. Ya resulta obsoleta. Yo les digo, estamos perdiendo el tiempo en poner al niño de un lado, poner al otro, darle vuelta, pérdida de tiempo. Y si no se ve nada, desde el momento que el niño hizo una tos súbita y cianosis, ya se ganó la broncoscopía. A veces le digo a los colegas ahí en el servicio, si traen a un niño y el portero le dice, mire señora, vea que el niño se tragó algo, ya fregaron al otorrino porque debe de hacerle broncoscopía. Mandatorio. ¿Preguntas? ¿Sí? Gracias. En caso de algún adulto que tal vez se está comiendo carne o algo y se... Si es vía aérea, yo creo que todos manejan ya la maniobra de Heimlich. ¿Sí o no? En un niño tienen que tener cuidado una maniobra de Heimlich porque es muy pequeño, lo van a fracturar de las costillas. Si es pequeño, se le pone sobre las piernas y se le dan palmadas en la espalda con el afán de provocarle tos, más tos de la que ya tiene. El efecto tusígeno, el reflejo tusígeno puede en algunos casos hacer que expulse el cuerpo extraño. Si no, refieran lo urgente. Con una semilla, ¿qué harían ustedes? Porque eso se lo puede preguntar a algún papá, alguna mamá. ¿Qué hago si el niño se traga una semilla de jocote o de mamón? ¿Qué le aconsejarían ustedes? No, por un mamón que lo aspire se va a morir ahí. Ahí se muere. ¿Qué harían ustedes? Ahí están ustedes. Niño de 4 años. ¿Ah? Niño de 4 años, tenía un mamón, comienza a toser, sensación de ahogo. Ajá. Son emergencias. Apúrense. Número 1. Cuando aparecen estas frutas de mamones y jogotes y todas esas cosas, en el hospital casi estamos seguros de que van a llegar. Muchos de ellos ya llegan muertos, otros ya ni bajan de la ambulancia porque pues ya no hay nada más que hacer. Si ustedes están, es su familiar o alguien y ustedes ven que se está atragantando, entre comillas, manos adentro, tratar de extraer. Muchos niños se han salvado por la maniobra que mamá, que papá o que alguien lo vio y lo hizo. Pero no sacó el cuerpo extraño. Estoy hablando de una semilla de mamón. Yo sentí que la toqué, pero ya se me perdió, dice la mamá. Entonces el niño llega al hospital y llega tranquilo, semi tranquilo. Y cuando uno le pregunta a la mamá, y estos son casos muy frecuentes, yo sentí que toqué la semilla, la traí en los dedos, pero ya la perdí, ya no le saqué nada y el niño no se murió. Entonces estos niños están ante un cuadro de urgencia, porque por la disposición anatómica que existe entre la orofaringe y el área del cabum, al venir arrastrando la semilla, esta puede quedar impactada en el cabum y ahí queda. Entonces el niño ya no se murió, pero esa semilla en cualquier rato va a bajar y ahí sí se va a morir el niño y ya se va a morir en el hospital. Lastimosamente así tuvimos un caso y así fue, de feo. Entonces no se queden con el concepto de que ya no la tiene y el niño no se está muriendo, entonces hace acetaminofén y para su casa. No, tienen que referirlo, porque la sospecha desde el punto de vista de otorrino sabemos
de que puede estar alojada en el área de Cavum, que es el área donde crecen las adenoides, y que en cualquier momento se va a deslizar esta estructura y sí causar una tragedia. ¿Más preguntas? Bueno, les agradezco mucho.